Es 1922. Se proyecta por primera vez Nosferatu, la primera película sobre Drácula. El vampirismo invadiría la gran pantalla a partir de ahí. Una generación que pudo proyectar su miedo viviente a ser drenados y vampirizados por cómo sentían su situación económica. Es 1954. El mundo conoce a Godzilla, un monstruo que retrata el miedo nipón a la bomba nuclear, a ser exterminados por algo más grande que se encuentra fuera de su poder. Porque el cine siempre ha sido una herramienta para proyectar nuestros miedos y traumas colectivos. Una gran mente de la que todos somos parte, donde todos encontramos refugio. Una gran colmena de la que todos somos obreros aportando nuestros sueños y ambiciones para conformar este inconsciente colectivo. Pero no te confundas, cuando no hay cine, aún así trabajamos todos remotamente en forma de internet, de memes. Es 2023 y metaforizamos quizás sin querer los traumas del COVID a partir de esta película. Nuestros memes hablan sobre el miedo a juntarnos, aún con la voluntad de hacerlo, la exaltación de los autistas porque refleja nuestra incomprensión de sociabilidad tras la pandemia, una de las muchas secuelas que nos dejó. El ser humano evidentemente es un ser social, disfrutamos de la convivencia del otro, la germinación de las ideas que solo se logra con un compañero. De otra forma, no estarías aquí escuchando mi voz. Diría que incluso te bastaría la soledad de ver una película, pero incluso eso ya sería un acto social. Aún así, esto es 2020. Son tiempos prepandémicos. Todos somos tan inteligentes. Y güey, el sarcasmo es mi segundo idioma. Porque nosotros también odiamos a la puta gente. Porque somos tan fuertes solos. Si le preguntas a cualquier varón te va a decir que puede vencer a un oso. A un leopardo quizás, pero recibiría algunos rasguños. Todos somos víctimas del sesgo de sobreviviente. Vemos una película apocalíptica y creemos que nosotros seríamos ese sujeto que consigue mantenerse con vida hasta el final. Vemos una película de terror y no concebimos cómo pueden ser tan idiotas para tardar tanto en actuar. Cómo pueden exponerse tanto al peligro. Nos desesperamos por creer que alguien puede ser tan estúpido para mantenerse en este tipo de situaciones sin ningún costo. Pero lo cierto es que es algo normal. Cuando estamos confundidos nos aturdimos, sacamos lo más cobarde de nosotros, traicionamos y somos egoístas. Quizás eso es lo que a veces me asusta, que esta sea nuestra normalidad, también quizás nuestra naturaleza. Es lo que este film intenta descubrir. ¿Estamos condenados a cooperar o a no serlo? A partir de nuestros personajes, del que cada uno representa una parte de nosotros, vamos viendo los efectos de cada decisión posible. Está el ingenuo padre, que sirve como brújula moral. Su naturaleza es cooperar. La madre desilusionada. Su primer instinto es no hacerlo. La niña, que es el personaje más interesante, y hablaremos de él más adelante. El siervo capitalista que se gana la vida especulando y por lo tanto a toda la gente la ve como un commodity, excepto a su hija, una sarcástica mujer que esconde su temor hacia los demás. Ah, y el pajero. Tiene cara de boludo, pero así como lo ven, se clava 5 pajas por día. Ambas familias quedan encerradas en la casa de los negros, después de que todas las redes caen. Nadie tiene idea de lo que está pasando, no tienen idea de qué hacer, no han vivido algo similar. Su primer instinto justamente es desconfiar, pero como no tienen información suficiente de si la otra familia les puede ser potencialmente útiles, deciden mantenerse ahí. Entonces, intentan delegar su decisión a la moral de esclavo del gran otro. ¿No hay nadie que les diga cuál es el procedimiento?, pregunta la mamá. Debe haber algo, un reglamento, una política de devolución, algo. La primera razón por la cual los ciudadanos individuales de un país crean una estructura política es el deseo subconsciente de perdurar la relación de dependencia de su infancia. Los personajes nos muestran algo en nosotros, que no estamos listos para afrontar ningún tipo de crisis. Lo más natural, de nuevo, quizás por miedo, sea traicionarse. Nuestros personajes, al igual que la película, nos ocultan detalles importantes, hasta que la verdad se desborda hasta hacerse evidente. Lo que es tan peligroso allá afuera que es invisible, termina por ser un virus informático. Aún desconocemos la magnitud, ni cuál va a ser nuestro papel. Básicamente nos queda esperar ya. En ese mismo desconocimiento sacamos nuestros instintos de acumulación. Aunque no sabemos de qué, solo queremos protegernos y a los nuestros. ¿O que tú no quisiste nada irracional como acumular papel de baño y lavar las bolas de chetos? La naturaleza igual se ve transformada por este virus. Aparece un venado. Para las culturas mesoamericanas efectivamente tiene un simbolismo. El renacimiento y el cambio del ciclo de vida. Se asociaba con la muerte y la regeneración, debido a la capacidad de renovar sus astas. Transformarse, porque no se puede regresar a la normalidad después de vivir algo como esto. Aunque aún no lo sabías en ese momento. Como tantas otras cosas que desconocíamos en ese punto, solo sabíamos que estamos en peligro, pero desconocíamos el qué. El papá sale a buscar más pistas de qué es lo que se encuentra allá afuera y encuentra un papel, un folleto. Muerte a los Estados Unidos, escrito en iraní. La familia de Ethan Hawke decide regresarse, solo para descubrir que la automatización les ha jugado en contra. Toneladas de Teslas han cerrado el paso por una carretera. Un posible saboteo a las líneas de producción quizás.
Sam Esmail, el director de la película, dirigió también mi serie favorita, donde más allá de los paralelismos obvios como los hackers, también se ve uno de los asombros más grandes para él, el control mundial. La creencia de que hay fuerzas más grandes que todos nosotros, pero la realidad es más caótica que eso. Son sueños obsesivos y psicóticos creer que hay algo más allá afuera que nos controla, que hay hombres sentados en una mesa redonda con camisas blancas y máscaras fetichistas decidiendo hacia dónde va el mundo, porque la realidad es más dolorosa, nadie sabe hacia dónde va. Sí, quizás hay hombres que tienen información antes que nosotros o más completa, porque bien lo dice mi tocayo George, se puede predecir por lo menos si va a ser una semana buena o mala en el mundo viendo la gráfica del SPX. Antes del lockdown, la bolsa estaba en máximos, todo el mundo estaba esperando su retroceso, alguna noticia negativa importante, solo necesitaban alguna razón. Es doloroso aceptar que no hay nadie allá afuera, el mundo es un horror caótico, porque ningún Warren Buffett ni todo el equipo de cómputo sea posible para predecir eventos como estos. Que aunque nos hagamos los cínicos y que desconfiemos del mundo, lo cierto es que no hay forma de predecir cómo va a actuar el otro. En economía vemos el dilema del prisionero, una matriz de castigos y recompensas donde intentamos evaluar qué es lo más probable, o por lo menos lo más racional, que ocurra. El otro traicionará o va a cooperar. Y con base a eso, saber qué decisión debemos tomar. Como en la película, que al inicio las familias ocultan cosas, que vieron el barco, el avión o las notificaciones. Quizás no traicionemos por maldad, sino solo por miedo. Aunque nos damos cuenta que es algo muy estúpido y debemos desprendernos de lo aprendido anteriormente. Y lo único que nos puede salvar como especie sea lo más irracional, cooperar. Entienden que quizás la jugada más efectiva en el corto plazo sea traicionar, pero en el largo es insostenible. Van por la medicina para la mano del pajero que se la torció de tanta mayusca, y llegan a la escena más enigmática de la película. Cuando llegan con el hincha Trump, primero le ofrecen dinero, pero él no lo acepta porque dice que no va a funcionar después de que no hay banco central. No hay incentivo para ayudar al hijo. Hombres así encargan a los políticos la tarea de afrontar la realidad en su nombre. Esto permite infligir el robo, heridas y muertes a otros sin tener que contemplar la vida o la muerte. Creo que esto fue una figura que se repitió en varios países, los negacionistas. Y pueden entender quizás algunos miedos que surgieron de la pandemia, por ejemplo, el miedo a las vacunas, que es algo normal. A mí también me dan miedo las jeringas, y supongo que en menor grado el autismo y la señal 5G. Pero también se negaban a usar cubrebocas, como un berrinche un niño que tiene miedo a aceptar su condición actual, que está viviendo algo que no entiende, aceptar el temor de algo que no puede ver. La población puede sentir instintivamente que algo no va bien, pero no puede expresar su sentimiento de manera racional, o tomar las riendas del problema con inteligencia. En consecuencia, no sabe cómo gritar para pedir ayuda, y no sabe cómo asociarse con otros para defenderse. ¿Sabes qué? Si me permites ponerme mi gorro de aluminio, incluso podría atreverme a decir que fue una cortina de humo el meternos las ideas de que el virus no era real, para que así cualquier disidencia fuera encasillada con las ideas de estas personas. Comenzamos a dejarnos de preguntarnos de dónde surgió en verdad el virus, qué fue lo que secundariamente permitimos pospandemia, las libertades que seguimos posteriormente, los cambios que permitimos, como los cambios a las tasas de interés, o incluso las realidades que negamos a cambiar, como volver a la oficina. Porque aquí es donde se pone interesante la cosa, los medios nos quieren desinformados. O en México se olvidan de Frida Sofía, el caso Polet, la muerte de Chespirito, o incluso en la misma pandemia. La experiencia ha mostrado que el método más simple para ganar el control de la población es este. Por un lado, siempre llevarla a la confusión, desorganización, y por otro lado, distraerlos con temas sin importancia real. ¿Me desvié? Perdón, es que aún no me quitaba mi sombrero de aluminio. La película nos revela que mientras tiraban propaganda iraní en Nueva York, que fue la que ellos habían encontrado, en San Diego caían los mismos folletos solo que en mandarín. Con esto George se da cuenta que lo peor que temía era cierto. Era un plan en 3 pasos. La primera etapa, el aislamiento. Inhabilitar la comunicación y el transporte. Dejar el objetivo sordo, mudo y paralizado. Esto para prepararlo para la segunda parte, el caos sincronizado. Aterrorizarlo con ataques sincronizados y desinformación. Aplastar su capacidad de defensa. Sin un enemigo claro, la gente empieza a atacarse entre sí. El programa era la forma más rentable de desestabilizar un país. Aunque quién sabe, después el panista acepta el dinero, quizás porque sabía que la empatía y la cooperación sería el patrón lo que le daría valor a ese dinero, porque en realidad el espíritu y la inercia humana jamás podrá ser alineada. Kropotkin era un naturalista ruso que era fan de Darwin. Fue a la estepa siberiana para corroborar que encontraría auténticos titanes de la naturaleza, que en situaciones límites encontraría animales solitarios y fuertes, la supervivencia al más fuerte, pero en cambio solo encontró especies débiles que habían aprendido a colaborar entre sí. La última escena es la niña, que representa el futuro, las ganas de descubrir, la incapacidad de estar aburrido y por lo tanto las ganas de hacer cosas.
Si la publicidad televisiva se dirige a una persona como si ella tuviera 12 años, entonces en razón de la sugestibilidad, ella tendrá con cierta probabilidad una respuesta o una reacción tan desprovista de sentido crítico como las personas con una edad de 12 años. En economía, se establece una relación cuantitativa medible, elasticidad, entre el precio de la gasolina y la probabilidad, por ejemplo, de que una persona sufra dolor de cabeza, sienta ganas de ver una película violenta, fumar un cigarrillo o ir a un bar a tomar un par de cervezas. Lo más interesante es ir observando y midiendo los modelos económicos, por los cuales la población trata de huir a sus problemas y escapar a la realidad, como terminar de ver una serie o ver una película. Acumulen comida, medicamento y agua. De por sí las empresas de streaming van a quebrar, así que perderemos mucho contenido. No quiero ni imaginar qué puede pasarle a Spotify después de que la única forma de acceder a mi música sea este. Acumulen DVDs, y si compran de más y les sobra un Criterion Collection de Trainspotting, regálenmelo a través de mi Patreon. Porque después de que el mundo caiga, ¿qué se puede hacer salvo ver películas?